La ciencia, su método y su filosofía, por Mario Bunge. 20. ¿Qué significa ley científica? 5. Justificación de la necesidad de las distinciones restantes. Ocupémonos ahora de esas pautas que empleamos en la descripción de fenómenos singulares en términos de esquemas generales y que usamos cuando enriquecemos nuestra experiencia y la hacemos más exitosa. Los enunciados nomopragmáticos, leyes subíndice 3, no se consideran habitualmente como proposiciones que pertenecen a una clase aparte, acaso porque rara vez son axiomas independientes. En efecto, casi siempre son aplicaciones de leyes subíndice 2 a situaciones o a clases de situaciones específicas. Los enunciados nomopragmáticos se deducen casi siempre de leyes subíndice 2 en conjunción con datos empíricos, esto es, proposiciones particulares que se refieren a miembros de esa subclase de hechos que llamamos experiencia. Esta peculiaridad se advierte claramente en el caso de los enunciados predictivos deducidos de los enunciados nomológicos y de las condiciones iniciales. Pero los datos empíricos no tienen por qué ser condiciones iniciales, valores de frontera o trozos análogos de información específica. Considérese la ley aproximadamente verdadera de Cuvier, de la correlación morfológica. Una consecuencia de esta ley subíndice 2 es la conocida directiva para predicciones paleontológicas. La reconstrucción del organismo entero solo requiere el examen de una parte de sus restos. Ejemplo típico de ley. Obsérvese, de paso, que en relación con el uso de las leyes subíndice 2, ocurre la siguiente inversión de la relación hecho-ley. Al establecer enunciados de leyes, asignamos prioridad a los hechos, al menos en una etapa dada de la investigación. Pero al aplicar las leyes subíndice 2, razonamos como si las leyes planearan por encima de los hechos cuya estructura y tiempo son en realidad. Así, por ejemplo, con frecuencia pronunciamos frases de esta clase. El hecho E es imposible porque su producción violaría la ley L. Con ello, no queremos decir que los sucesos estén sujetos a nuestros enunciados nomológicos, ni siquiera significamos que los hechos deben obedecer a las leyes. Solo estamos haciendo predicciones sobre la base de enunciados de leyes. Toda ley subíndice 3 no es sino consecuencia lógica de una ley subíndice 2 en conjunción con informaciones específicas. Decididamente, esto no es así en la mecánica cuántica, que a diferencia de la física clásica, contiene postulados que se refieren explícitamente a resultados posibles de los experimentos, a diferencia de aquellos que se refieren a posibles aspectos de las cosas en sí. O sea, por ejemplo, el siguiente axioma de la mecánica cuántica en su formulación e interpretación habituales. Los autovalores A subíndice n de un operador A subíndice A mayúscula subíndice OP son los únicos resultados posibles de una medición exacta de la variable dinámica A representada por ese operador. O si no, este otro postulado. La probabilidad de hallar el valor A minúscula subíndice n al medir la variable A mayúscula es igual a C minúscula al cuadrado subíndice n, donde C minúscula designa el enésimo coeficiente del desarrollo de la función de estado en funciones propias del operador que representa a mayúscula. Ambos postulados son típicas leyes, subíndice 3, pues no se refieren a las cualidades A mayúscula de las cosas en sí, sino al contrario a las cualidades tales como no son conocidas en la experimentación, donde se manifiestan acopladas con las cualidades del dispositivo experimental. Si se arguyera que las que acabamos de mencionar no son leyes, sino meras reglas semánticas que asignan un contenido empírico a ciertos símbolos, A mayúscula subíndice OP, A minúscula subíndice N y C minúscula subíndice N, podrá arguirse que las leyes no son reglas convencionales de significado, que establecen vínculos arbitrarios entre signos y designados, sino que, por el contrario, se supone que expresan pautas constantes de la experiencia, tal como lo prueba el hecho de que nos permite recoger
nuevas informaciones empíricas, así como controlar, al menos estadísticamente, ciertos procesos físicos. Otra objeción podría ser la siguiente. Los ejemplos aducidos han sido tomados de la ciencia física. ¿Hay algún motivo para sostener la distinción propuesta en el campo de las ciencias sociales? La respuesta es esta. Precisamente en las ciencias del hombre es donde debiera ser de mayor utilidad la distinción entre enunciado nomológico y enunciado nomopragmático. El sociólogo manipula leyes sociológicas, leyes subíndice 2, que pretenden dar cuenta de las leyes sociales o leyes del nivel social, pero también manipula reglas, prescripciones propuestas e ideales de política social. Si no distingue las dos clases de enunciados, puede confundir proposiciones científicas con consignas, las que pueden apoyarse sobre consideraciones científicas, pero que no son enunciados de las ciencias sociales. Las leyes sociológicas, leyes subíndice 2, no son ideales ni imperativos, tan solo ciertos enunciados universales acerca de la práctica social, leyes subíndice 3. Pueden convertirse en ideales o normas para ciertos grupos sociales en ciertas circunstancias y a condición de que se los reformule en un lenguaje normativo. Desde luego, los ideales y las normas sociales, así como las propuestas de acción social, serán viables en la medida en que se funden sobre leyes subíndice 2, que encuadren con suficiente exactitud los hechos sociales. Pero esta relación de dependencia de los enunciados sociales nomopragmáticos respecto de las leyes sociológicas no impide que ambas clases de enunciados se recubren. Los enunciados acerca de las pautas sociales pertenecen a las ciencias sociales, en tanto que los que se refieren a la política social pertenecen a la tecnología social. Por último, consideraremos el cuarto significado de ley científica. Probablemente fue en la física moderna donde se advirtió por primera vez la necesidad de disponer de enunciados explícitos de leyes acerca de las leyes. Las leyes subíndice 4 no son requisitos lógicos o metodológicos conocidos de antiguo, tales como los enunciados nomológicos deben ser generales, vindicativos y verificables. Las leyes subíndice 4 son reglas que guían la construcción de las teorías. Miembros conspicuos de esta clase de leyes son los siguientes. Inciso A. El principio de la covarianza general. Las ecuaciones que expresan leyes físicas deben ser invariantes de forma respecto de transformaciones generales y continuadas de coordenadas. Inciso B. El principio de la mecánica cuántica, conforme al cual las cantidades observables deben representarse por operadores lineales hermíticos. El que estos principios o reglas se conserven en el futuro queda por verse. Lo que nos interesa en este momento es que estos enunciados formen una clase aparte. Podría arguirse que son metacientíficos o epistemológicos, puesto que hablan acerca de entes y procedimientos científicos. Pero esto solo mostraría que la metaciencia no está del todo por encima de la ciencia, sino que está en parte ocluida en ella.